Muchísimas gracias también por ese énfasis en ajustarse al tiempo. La verdad es que se agradece, pero es cierto que son muchas cosas que explicar y 10 minutos dan para bastante poco. Después, si quieren, también tenemos turno de preguntas. Yo insisto en esto, porque si tienen cualquier duda o si quieren que explique algo en mayor profundidad, pues sí que vamos a tener ese tiempo posteriormente. Bueno, seguimos y lo vamos a hacer con Elizabeth Ojeda. Ella nos va a explicar el proyecto sobre los análisis de riesgo como herramientas de prevención para las especies exóticas invasoras. Buenas tardes. ¿Nadie se ha quedado dormido todavía después del almuerzo? Bueno, déjenme que ver un momentito cómo funciona esto. Vale, correcto. Bueno, vamos a hablar de lo que son los análisis en general, de lo que son los análisis de riesgo como herramienta para la prevención de la introducción o el establecimiento de especies exóticas invasoras. Lo primero es, bueno, ¿qué y para qué se realizan estos análisis de riesgo? Hay varias definiciones, incluso hay varias definiciones legales, tanto en la normativa española como en normativa derivada de la Unión Europea que tenemos que aplicar en Canarias y en España. Son, digamos, métodos que intentan predecir los posibles efectos negativos que generaría la introducción de una especie o un taxón, en concreto, en un determinado territorio, y que ayudan, digamos, a la toma de decisiones sobre la conveniencia o no de esta introducción. Bien, los análisis de riesgo se utilizan también para otras cuestiones, ya que nos pueden servir para, digamos, comparar la capacidad invasora entre taxones o entre especies, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para varias cosas. Sin embargo, como, digamos, razón más importante, es que se trata de una metodología que es una obligación, como digo, en la normativa española y en aquella que se deriva de la Unión Europea, entre otras cosas, para poder presentar especies al Catálogo Nacional de Especies Exóticas Invasoras o para presentar especies a la lista preocupante de especies exóticas, en este caso de la región ultraperiférica de las Islas Canarias, porque ustedes saben que nosotros tenemos una normativa derivada de un reglamento europeo del año 2014 que separa las regiones ultraperiféricas, digamos, de lo que se llaman las especies preocupantes para la Unión Europea, que, digamos, al ser un territorio continental, asimilan ciertas características que en el caso de las islas y las islas apartadas son distintas. Y por eso a las regiones ultraperiféricas se nos deja la capacidad de crear un listado, digamos, propio. En fin, vamos a ver. Modelos sobre análisis de riesgos de cara a lo que estamos hablando hay muchos. Y algunos, es más, en algunos países se empezaron a aplicar desde el año, me parece recordar, como 1999, 1997. Bien, de manera muy resumida, comentarles, a ver si el puntero, efectivamente, tienen ese primero que es, digamos, tipo dendrograma, que lo que consiste es en plantear una serie de cuestiones y se van, digamos, descartando una a una y se pasa a un sí, continúo, un no, dejo y paro el modelo. Estos son, digamos, de los primeros modelos que se aplicaron. En el caso de, especialmente para plantas, comentarles que los modelos en plantas, ya digo, son antiguos, mientras que en otros grupos animales son mucho más recientes, ¿no? Pues es el que les pongo ahí, es un modelo de Richard y Hamilton del año 1997 para el norte, digamos, de América. También se estuvo aplicando inicialmente en Nueva Zelanda, etcétera. Sin embargo, en la actualidad, los modelos de análisis de riesgos a los que se tiende son estos, ¿no? Que son tipo, vamos a llamarlos cuestionarios, ¿de acuerdo? ¿Qué se hace? Pues lo que se hace es tener una batería, digamos, de preguntas o cuestiones a las cuales hay que responder para poder evaluar o valorar esa capacidad invasora de la especie. Bien.
En la normativa, bueno, el modelo en cuanto a plantas más antiguo lo tienen ahí, que además se sigue utilizando, que es el WRA, que es de Australia, el más conocido, y que se aplica a Nueva Zelanda, pero ven, es de 1999. Este se ha modificado para otras regiones del mundo, por ejemplo, para Australia, etcétera, ¿no? Modificando algunos de los ítems o las preguntas. ¿Qué pasa en la actualidad? Realmente, en lo que es la legislación española y en la legislación europea, los análisis de riesgo los están planteando de tipo cualitativo. ¿Qué significa esto? Que a esa batería de preguntas no se le asigna un valor, una puntuación. Lo que se hace es, digamos, recopilar información. Son unas fichas, no son exactamente iguales de cara al catálogo español que de cara a las especies preocupantes para la Unión Europea, y realmente son interesantes, pero los tiene que realizar un especialista y además no se pueden comparar, ¿de acuerdo? Cada uno es único, cada uno explica, pero no se pueden comparar. Cuando se planteó en Canarias esa necesidad de hacer análisis de riesgo, esa primera parte, que le digo cualitativa, es una memoria, es obligatoria presentarla, ¿de acuerdo? Pero nosotros nos planteamos que eso no nos interesaba, que queríamos un valor para poder comparar. Y entonces, en este sentido, nos interesaban esos cuantitativos que los que nos aportan es un valor de riesgo determinado, depende del modelo. Hay modelos que van desde el menor valor, vamos a ver, que puede ser 3, al mayor valor, que puede ser 16, según esos ítems a los cuales se responde y que tienen una fórmula, digamos que da como digo, un número. Lo interesante es que esos valores los podemos ajustar a lo que son los rangos de valor, ¿de acuerdo? De tal manera que obtenemos intervalos y de esta manera... Ay, perdón, disculpen, se me fue ahora. Bien. Y de esta manera obtenemos, por ejemplo, este rango: un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto, un riesgo muy alto. Es en este modelo, pero puedo obtener solamente 3 rangos de valor: bajo, medio y alto, o más de los que hay ahí, ¿vale? Depende del modelo que se aplique. En cualquier caso, todos los modelos de análisis de riesgo se basan en obtener datos de esas especies sobre, fundamentalmente, esos 5. Depende luego del organismo del que estemos hablando y del modelo en concreto. Lo primero, la capacidad intrínseca de la especie por sus características fisiológicas, etcétera, de, digamos, propagarse o establecerse, ¿de acuerdo?, en un medio en concreto. Luego, las características del territorio de acogida. En estas características es de extrema importancia lo que son las similitudes climáticas, ¿vale?, de esa especie en su origen con, digamos, la zona de acogida que sería Canarias. Pero cuidado, es importantísimo valorar también la historia de esa especie para ver si en otros ambientes climáticos o regímenes climáticos distintos a los de origen también se ha establecido y ha prosperado, porque el abanico que nos da es mucho más amplio de cara a valorar su introducción en Canarias. Bueno, ¿eso es lo que queda de tiempo o lo que he gastado? Lo que me queda... ¡Ay, Dios! Bueno, pues entonces, voy a ir rápido. También se suele valorar lo que son los daños potenciales, obviamente, sobre la biodiversidad y sobre los hábitats, y muchas veces la capacidad de control. Especies a lo mejor que sean fácilmente controlables, adquieren una puntuación inferior y no serían tan preocupantes. Obviamente, las capacidades intrínsecas de la especie va a depender del grupo de organismos. No vamos a analizar lo mismo, por ejemplo, para plantas vasculares terrestres, que, imagínense, para un invertebrado o un mamífero o un ave. Es obvio, ¿no? Hay que adaptar esas preguntas, ese cuestionario por el que se barre, al tipo de organismo. En Canarias hemos llevado a cabo análisis de riesgos, no solamente para valorar su riesgo de introducción, sino para valorar algunos proyectos, tanto se ha hecho sobre la flora como sobre la fauna. Y sobre la fauna hemos hecho sobre mamíferos, aves, reptiles e invertebrados. Bien,
Sobre la flora terrestre, en 2015 se empiezan a subvencionar lo que son con fondos FEDER, ¿de acuerdo? Pero ya nosotros tenemos un trabajo previo en el ámbito de la flora. Ya el método más o menos lo tenemos elegido, ¿no? Pues como ven ahí, se hicieron 42 en ese año con fondos FEDER, 42 especies de la flora en 2015 y revisamos, porque los análisis de riesgos hay que estar continuamente revisándolos y actualizándolos, revisión y ajuste de otras 44 que habíamos hecho previamente en el año 2014. Y a raíz de la aparición de normativa europea, que tuvimos que hacer análisis de riesgo para poder incluir especies en lo que es la lista de especies preocupantes para la región ultraperiférica de las Islas Canarias, pues se hicieron 22 nuevos análisis en el año 2016. En el ámbito de la fauna terrestre, en el año 2016 se establece un método para Canarias y se analizan las primeras 45 especies de la fauna. En este caso fueron 22 reptiles, 10 aves y 13 mamíferos. Y en el año, resultado de ahí, se obtuvieron pues, la lista que se presentó, como digo, para las especies preocupantes para Canarias en la RUP, ¿no? Y ya en el año 2018 se analizaron 24 especies añadidas de la fauna, que a veces se analizan, cuidado, en fauna táxones, se pueden analizar géneros también, o proponer géneros, 6 reptiles añadidos, 11 aves y 7 mamíferos, obviamente todos introducidos. Finalmente, que esto fue más complicado, se estableció una metodología para analizar la fauna invertebrada, lo cual es complicado. Y bueno, en 2018 se encarga este trabajo y se analizaron un crustáceo y el resto son todos insectos. Se analizaron pues 3 himenópteros, un lepidóptero, o sea, una mariposa, y una termita, que es la famosa termita subterránea, cuyo análisis actualizado sirvió para catalogarla, ¿de acuerdo? Bueno, se me olvidó, y voy mal de tiempo, se me olvidó comentar un trabajo que está incluido aquí también, pero que se escapa un poco de lo que son los análisis de riesgo. Todos los responsables y los directores técnicos están ahí en una diapositiva posterior. Una compañera, que es Marisabel Santana, que dirigió no los análisis de riesgo, pero sí un estudio interesantísimo sobre Acacia farnesiana en la isla de Gran Canaria, de la cual se tenía una idea muy vaga de su distribución y se pudo determinar, por desgracia, la gran expansión que tiene en esa isla y que fue financiada con fondos FEDER. En cuanto a análisis de riesgos, pues ven los distintos directores, en los que está mi compañero Juan Luis Rodríguez Luengo y también la compañera de Las Palmas, Sonia Martín, que creo que viene mañana. Pues ahí tienen los presupuestos, las fechas y nada, pues muchas gracias por su atención.